San Lucas 15:11. Habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice, también dijo un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una de las ciudades de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase a sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y acá me voy a parar un segundo para ver en esta dirección en la que el Señor me marcaba de cómo el Señor, siendo un Padre tan amado, nos ha dado todo. Nos ha dado todo y sin importarnos a nosotros, siendo muchas veces necios, lo hemos dejado por lo que menos pensábamos que iba a importar. Y acá es donde las bendiciones que Dios nos da, verdaderamente las estamos cuidando, verdaderamente estamos siendo agradecidos con Dios por un día más de vida, por nuestros padres, estamos honrando a nuestros líderes, a nuestros pastores, estamos orando por ellos, ayunando por esos padres para que puedan llegar, porque muchas veces las 2 herramientas, y más de una, ¿no?, que el Señor nos dio fue el ayuno y la oración. Pero verdaderamente estamos valorando a nuestros padres o simplemente los seguimos juzgando. Los juzgamos porque hoy en día están en el mundo y muchas veces decimos, ay, tanto le va a costar llegar, pero ¿cuántas veces Dios tocó la puerta de nuestros corazones y no le quisimos abrir? ¿Cuántos más son ellos que están allá afuera y que todavía no conocen la necesidad de Cristo, de poder ver cómo es un Padre quien ama? Pero es tiempo de que verdaderamente podamos valorar todo lo que Dios nos da. Porque una vez que nosotros empezamos a valorar más, a Dios le empieza a agradar esa actitud. Pero si no valoramos lo que tenemos hoy en día, capaz que para vos siendo poco, muy pronto puede ser que se pierdan esas bendiciones. Puede ser que tranquilamente por causa de la desobediencia que uno maneja, empieza a dejar de agradecerle a Dios por cada cosa que Dios nos da. Pero es tiempo de valorar lo que Dios nos da por gracia, porque una vez cuando lo perdemos estamos ahí quejándonos ante Dios, pidiéndole por qué hizo ciertas cosas, pero verdaderamente nosotros pudimos honrar con nuestras palabras, pudimos ser testimonios de aquellas actitudes, ¿no? Y el Señor lo que me daba con la parábola del hijo pródigo era esto, y dice el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levanté e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá vemos cómo Dios nos está mostrando en esta parábola el amor que Él nos da. El amor de que a pesar que este hijo pródigo decía en el 17, y volviendo en sí, o sea, había algo que lo estaba atando. Había algo que no podía permitir que pudiera ver lo que Dios verdaderamente quería. Muchas veces pueden ser esas cadenas espirituales, esas prisiones espirituales en las que podemos estar, porque no podemos reconocer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, no valoramos lo que Dios quiere hacer. Pero verdaderamente acá se ve como el hijo pródigo, ¿no? Estaba atravesando por cierta necedad o incredulidad, porque dice, y volviendo en sí, pero él en cierto punto pensando que lo perdió todo y que su padre no lo iba a perdonar, y aún así le dijo, ponme con tus jornaleros, o sea, él lo que quería es estar con el Señor, pese a, no importa la situación, él quería estar ahí con su padre, ¿no? Y acá vemos como Dios dice, levantándose vino su padre, y cuando estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a misericordia.
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acá vemos cómo es ese padre, perdón por mi voz, estoy media mal, es ese padre que sin importar lo que hicimos, Él no nos pregunta qué hicimos, no nos pregunta el porqué de ciertas cosas, cuando muchas veces le fallamos. Él no hace eso. Él lo que hizo fue recibir a ese hijo, porque el Señor vio más importante de lo que pudo haber hecho, sino de lo que va a llegar a ser. Y lo importante es de que pudo llegar a su casa, de que va a estar con el Señor, y eso es lo importante. Y esa misericordia que se representa acá es la que el Señor hoy en día quiere que todos sus hijos tengamos. Que empecemos en oración a pedirle a Dios que nos haga con un corazón misericordioso, que podamos tener piedad hacia las personas, ¿no? Porque es lo que el Señor tiene día a día con nosotros, cuando muchas veces dejamos su presencia, tener una relación con Él aún así no nos juzga. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al hermano o a la hermana que le está costando? O que muchas veces el Señor mismo me trajo palabra que tan solo lo que yo debía hacer era orar y ayunar. Y esta es una herramienta que Dios me dijo que empiece a hacer en vez de juzgar, ¿no? Porque pareciera que es tan fácil tirar palabras a lo loco, pero pese a eso, esas palabras tienen consecuencias, tienen un peso espiritual que muchas veces no nos damos cuenta. Y parece que en la semana sentimos un peso, sentimos un cansancio, y que muchas veces son las consecuencias de lo que uno dice con sus palabras. Pero es tiempo de empezar a medir las consecuencias, nuestras palabras, porque eso lleva esas consecuencias y muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios no es deudor de nada. Y tanto como tiene respaldo de sus hijos, lo va a hacer con cada uno de lo que nosotros hablemos, no juzguemos o murmuremos, pero lo que el Señor quiere es que eso ya se corte. Quiere que empecemos en nuestras bocas que hayan palabras de alabanza, que hayan palabras de bendición y no de maldición hacia una persona, aún los pensamientos, las intenciones del corazón, las que pueden haber estado, que el Señor quiere que declaremos en su nombre que se vayan. Porque el Señor quiere un corazón limpio, pero a través de eso sabemos que la mente es un campo de batalla que cotidianamente está siendo atacado. Pero es tiempo de declarar con nuestra boca que el Señor tiene poder y su nombre dice que tiene poder. Pero es tiempo de pedirle al Señor que haga eso, ¿no? Pero más allá de eso, de empezar a ser misericordiosos como Dios quiere. Y dice en el 21, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y ponle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque este es mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y se ha hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Pero primeramente, antes de seguir leyendo, ¿qué hacemos nosotros cuando un alma ha recibido a Cristo? Cuando un alma empieza a congregarse. Verdaderamente nos regocijamos en Él, en el Señor, de poder ayudar a esa alma que pueda tener un encuentro, de empezar a orar día a día, porque esa alma, inconscientemente para esa persona, muchas veces se puede alejar. Pudo haberlo recibido al Señor, pero el Señor hace su obra. Pero nosotros como pueblo debemos de orar, que es lo que verdaderamente estamos haciendo cuando un alma viene a una casa, ¿no? Porque lo que el Señor quiere es que sea amado, sea amada. Lo que el Señor quiere es que empiece a conocer de su palabra, que es la oración, el ayuno, y es tan rápido, pero a la vez tan eficaz, porque después vienen esas luchas, esas pruebas que esa persona no lo sabe, pero Dios pone ese anhelo muchas veces en los corazones de sus hijos. Pero verdaderamente vamos a lo que el Señor pone en nuestros corazones, porque así se empieza. Muchas veces cuando Dios había traído palabra a mi corazón, no estaba en mí ser obediente a lo que Dios me mandaba o no. Pero verdaderamente cuando decidí de hacer ese paso de obediencia, Dios se manifestó, se glorificó en esa vida. Y se puede ser que es una alma salvada, ¿no? Pero hay que accionar como hijos de Dios, porque Dios nos muestra señales, Dios nos da dirección. Esto es lo que más me marcó Dios. ¿Qué estamos haciendo con las direcciones que nos va dando día a día? Porque Dios quiere que su pueblo sea guiado, pero verdaderamente estamos tomando el camino adecuado en las direcciones que Dios nos da.
¿O qué estamos haciendo verdaderamente? Y acá yo decía, ¿pero qué puntos son los que vos me querés hablar, Señor? Y el Señor me decía, de ser como ese hijo pródigo, pero reconociendo que sin Dios nada es. Acá queda representado como su Padre, pero Dios es nuestro Padre, ¿no? Y lo que el Señor me hacía ver era que reconocer nuestros errores, estar arrepentidos genuinamente al Señor, porque de esa manera podemos cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, porque es un cambio de actitud el arrepentimiento, ¿no? Pero es lo que el Señor quiere en estos tiempos, que veamos esa parte del hijo pródigo, pero de poder reconocerlo, ¿no? Y de ver que el Señor nos hace arrepentirnos, pero no nos hace llevar una culpa. La culpa no proviene de Dios. Y lo que el Señor quiere es que en estos tiempos, si fuiste en contra de los planes de Dios, si tan solo te alejaste y ese alejamiento el enemigo te agarró bruto, el Señor no quiere que te culpes, sino el Señor quiere que te acerques a Él, que vas a ser perdonada, perdonado, pero lo que el Señor quiere es que des ese paso de obediencia que dio el hijo pródigo, porque el hijo pródigo tuvo que tomar una decisión. Y acá una vez más nos demuestra el Señor cómo, como dice mi pastora, el camino del cristiano es una toma de decisiones cotidianamente, porque él tuvo que tomar una decisión de querer estar allí, en ese lugar donde sabía que iba a estar mal, o verdaderamente humillarse ante su padre y pedirle perdón. ¿Qué es lo que iba a hacer él? Y él tomó la mejor decisión, que es volver a sus brazos, a donde me imagino que él no podía caber en su cabeza cómo él lo recibió, ¿no? Porque dijo que iba a ser un banquete, y es donde Dios nuevamente nos muestra su misericordia. Nos muestra cómo, si tan solo damos ese paso de dejarlo todo por el Señor, porque esta persona no tuvo que dejar nuevamente todo lo que tenía, todo lo que había perdido, y no le importó más que eso. Y lo que el Señor quiere es que una vez que soltés eso, el Señor te va a empezar a recompensar con banquetes de esta manera. Pero lo que cada uno le sacia, lo que el Señor sabe con qué darnos, ¿no? Pero es tiempo de verdaderamente dar ese paso, ¿no? Como les dije, cuando vengamos arrepentidos ante los brazos del Señor y sabiendo que Él nos da todo, porque una vez que tenemos una relación con Dios, nada puede ser más importante que eso. Y si viene Satanás con intenciones de hacerte creer que sí, es porque fácilmente va a durar poco. Esa necesidad, ¿no?, de decir, mirá, te muestro esto para que vos puedas empezar a caer y caer y caer. Inconscientemente te das y ya no tenés una relación con Dios. Pero una vez que Dios te da esa relación, ese primer amor hay que empezar a cuidarlo. Porque después te vas a creer una mentira de que no se puede volver al primer amor. Y eso es una mentira. Porque el primer amor lo que te lleva es volver a Él sin importar nada, contarle tus tristezas, tu dolor, y que saber que Dios te va a empezar a hablar, saber que Dios te va a empezar a sanar, a restaurar, es empezar a volver al primer amor. Pero para eso hay que tomar una decisión. Si no estamos todo el tiempo pensando en hacer las cosas de corazón, nada podemos hacer, no vamos a poder cautivar día a día el corazón de Dios, pero hay que honrarlo, hay que cuidar la relación de Dios para que los frutos del Espíritu Santo empiecen a fluir, porque los frutos de ellos son amor, bondad, templanza, mansedumbre, y eso es lo que, paciencia también, y eso es lo que va a empezar a fluir, pero una vez que empecemos a dejarlo Dios entrar y que fluya. Porque muchas veces hasta yo le he pedido paciencia a Dios, pero Él tan solo me decía, si me dejaras fluir verdaderamente, verás que sí, yo te doy la paciencia necesaria. Y acá en el 24, porque mi hijo que era muerto era, ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y acá es como decir que muchas veces nosotros podemos estar muertos espiritualmente, pero al Señor no le importa eso. Lo que importa es que podamos volver, y sobre todo como pueblo de Dios, de empezar a enfocarnos mucho en esas almas que recién están llegando, de no perder y tenerle una guía espiritual, ¿no? De preguntarle cómo está,
de saber cómo se siente, cómo le fue en el culto, ¿no? Porque es importante para un alma del Señor, como lo fue para nosotros, para el Señor también lo es. Yo le doy gracias a Dios porque desde que pude llegar a su camino, Dios pudo saber cómo recibirme, ¿no? Porque para la gloria de Él, muchos abrazos. Y tan solo eso basta. Esos abrazos que verdaderamente das para sanar a la otra persona es lo que a Dios le agrada. Y con esos abrazos se sanan. Yo me he podido sanar muchísimo, sin importar palabras que me hayan dado. Los abrazos son lo más importante también, ¿no? Porque acá dice que el Padre... Dice que lo besó el Padre, ¿no? A su Hijo. Y ese amor, ese afecto que debemos de empezar a tener, ¿no? Con las personas que están empezando a llegar, ¿no? También les quería compartir otra palabra antes de terminar, ¿no? Que está en 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando la haya encontrado me pueden decir amén. 1 Tesalonicenses 5:18. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo en traducción actual. Dice: den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que espera de ustedes como cristianos que son. Y dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si le da la capacidad de profetizar, no la desperdicien. Acá vemos cómo el Señor nos dice que empecemos a agradecer por lo que hoy somos, por lo que vamos de ser, por la salud, que empecemos a agradecer al Señor por cada cosa que nos da, ¿no? Porque es importante ser agradecidos, porque una vez que dejamos la gratitud, ¿no?, entrar en nuestros corazones, donde el Señor se empieza a glorificar, ¿no? Pero más allá de esto, quiero motivarlos y aún en mi vida a pensar verdaderamente si en estos tiempos hemos sido agradecidos, si en estos tiempos tan solo con el levantarnos, ¿no?, después de haber dormido, le damos gracias a Dios por eso, ¿no? El saber de que podemos estar con nuestras familias, pese a que muchas veces como seres humanos vemos siempre el mal y nunca el bien, y pensar que el Señor tiene un propósito con nuestras familias, ¿no? Pero hay que empezar a hacer esto, ¿no? Humillarnos delante de Dios, porque sabemos que la humillación el Señor le agrada, porque eso trae exaltación, ¿no? Porque los que serán exaltados serán humillados. Y en este tiempo de poder humillarnos tan solo en la oración, en la adoración, porque ahí es donde tan solo empezamos a sentir su presencia, ese calor que abraza, que sana. Pero para eso tenemos que estar en la posición de agradecimiento, decirle gracias Dios por esto, gracias porque puedo estar acá, empezar a ser agradecidos. Yo hoy no sé en qué situación puedes encontrarte y por qué también Dios me da esta palabra, pero sí sé que el Señor es misericordioso y hay que empezar a valorar esa misericordia que Dios nos da día a día. Hay que empezar a ser imitadores del Señor, ¿no? Y más allá de eso, dejar fluir los frutos del Espíritu Santo, empezar a orar, porque ahí es donde las cosas van a empezar a cambiar, pero para eso hay que tomar una decisión, ¿no? Y hasta acá es la palabra. Espero que sea de bendición para tu vida y un fuerte aplauso para el Señor.